reading from the second letter of St. Paul. Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, since we have this por esto, misericordiosamente investido de este ministerio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia ni falseando la palabra de Dios. Al contrario, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. No nos predicamos a nosotros, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Por eso llevamos este tesoro en recipiente de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Verbum Domini. Proclaim God's marvelous deeds to all the nations. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all you lands. Sing to the Lord, bless his name. Nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Announce his Proclamen día tras día su victoria. tell his Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. give to the Lord, you Familia de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. say among the nations. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Los llamo amigos, dice el Señor, pues les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dicho. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. An argument broke out among the apostles. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. Jesus said to them, Jesús les dijo, los reyes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no así entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Is it not the one? ¿No es el que está a la mesa? I am among you. Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Stood by me. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre todo para juzgar a las 12 tribus de Israel. Verbum Domini. Laus tibi, Christe.
The good Jesuit priest, Father John, El buen jesuita, el padre John Harding, dijo, need in the Catholic no hay mayor necesidad en la iglesia hoy than bishops who que obispos que tengan la fe verdadera y el coraje de vivir y morir, si es necesario, como mártires. And he said this back in the Lo dijo en los años 90, Of course, it remains just as true. pero sigue siendo igual de cierto hoy. Now, while St. Gregory the Great was not San martyred, Gregorio Magno no fue mártir de la fe, he stands as a witness pero to the es tremendous testigo del gran bishop and not bien que un obispo y un papa do when he pueden hacer cuando son virtuosos, when he teaches the fullness of cuando enseñan la fe plena all of its truth and all of its en toda su verdad y hermosura, and seeks to y exercise busca ejercer su oficio de pastor de almas con fidelidad. Gregory the Great San Gregorio Magno, Papa, doctor de la Iglesia, vivió en el siglo VI. has been designated as one Ha sido designado como uno de los 4 doctores fundadores de la Iglesia Occidental, incluyendo San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. and when we say doctor, we mean Cuando decimos doctor, significa maestro, the old sense of en el doctor, not sentido antiguo de doctor, no médico. and he was born into Nació en una familia patricia adinerada, la clase gobernante, en Roma. he received a superior Recibió una educación superior. and initially served as prefect. Inicialmente sirvió como prefecto de Roma. Was the highest, Era el puesto civil más alto. and he later retired from civil Más adelante se retiró del servicio civil y convirtió su casa en un monasterio, He lived for a while. donde vivió durante un tiempo como monje. Now, while he would not remain as Mientras que no permanecería mucho tiempo como monje, desarrolló amor y valoración por la vida contemplativa, that would remain with him for the que rest. seguiría con él el resto de su vida. He was removed from the monastery and was Fue retirado del monasterio y convertido en el church. séptimo diácono de la Iglesia romana y enviado como embajador a la Iglesia oriental. And upon the death of his Después de la muerte de su predecesor, el Papa Pelagio II, unanimously chose. unánimemente fue elegido para sucederlo como Papa. Now he humbly refused Humildemente se rehusó at first, but then was later. inicialmente, pero más adelante fue convencido. In fact, Saint Gregory of Tours De hecho, San Gregorio de Tours recuerda que to try to el Papa estaba preparado para escaparse y ocultarse, pero fue aprendido y llevado a la Basílica de San Pedro para ser coronado como Papa. sign when someone tries Es también una buena señal cuando alguien trata de ir de un cargo como ese. to for the job. Uno sabe que ha elegido al hombre indicado. Lives of the saints En las vidas de los santos, by John Gilmary Shea ayudado por John Gilmary Shea, listed several hay of this saintly pope's varios de estos santos papas accomplishments during his y 14th sus logros durante su pontificado de 14 años. called Gregory the Great for a Es reason. llamado Gregorio Magno por una razón. Schisms, he revived Sanó cismas, reavivó la disciplina, salvó Italia al convertir a los arianos lombardos, aided in the conversion ayudó en la conversión de los godos franceses y españoles, que también eran arianos, y encendió en Bretaña la luz de la fe que los ingleses habían apagado con sangre. the church Él dijo, para que le puso en orden a las oraciones y cantos de la iglesia, consoló sus párrafos con innumerables cartas y enseñó incansablemente, más que nada, por ejemplo. and although it was A pesar que era una existencia, esta ya existía antes de San Gregorio Magno, la forma de música litúrgica comúnmente conocida como canto gregoriano fue nombrada por él, owing to his renewal debido a su renovación de la liturgia y de la música de la iglesia. and far from being abrogated, this sublime form Y esta forma sublime de música litúrgica ha sido reafirmada in Vatican en el Council Concilio Vaticano II como apropiada para la liturgia. says in Incluso dice en Sacrosanctum Concilium pride of que at the ha Mass. de tener prioridad en la misa. Unfortunately, with some exceptions, Lamentablemente, con ciertas excepciones, el canto gregoriano ha desaparecido mayormente de la mayoría de las liturgias hoy, a pesar de la reafirmación de los concilios que pride of place. ocupa prioridad en la liturgia. It has instead been replaced Más bien ha sido reemplazada con música que quizás sea más apropiada a musicales de Broadway fifth grade o recital. un concierto de quinto grado en escuela. The many
Quizás este sea uno de los muchos factores que ha contribuido a la falta de creencia de los católicos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Poor catechesis and homilies without substance De pobres catequesis y homilías sin sustancia también han sido problema en las últimas décadas. Sin embargo, incluso cuando la enseñanza es presentada sólidamente, si la manera en que la liturgia es conducida no refleja lo que realmente creemos, that the bread and wine que el pan y el vino en la consagración realmente substantially become the se body convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad of Jesus Christ de Jesucristo in an action known as en una acción llamada transustanciación, then that teaching is not entonces esa enseñanza no está siendo aplicada en la práctica. if there are no signs of Si no hay señales de reverencia for the Holy Eucharist, ante la Sagrada Eucaristía irreverently receive it as if they were, y la gente la recibe irreverente como si estuviera recibiendo un pan, un pedazo de pan, then it's no wonder that there is such con razón hay tanta falta de fe. authentic teaching La enseñanza auténtica be supported by debe ser sustentada por la adoración y práctica on deaf ears. correctas, o si no, cae en oídos sordos. Now St. Gregory is San Gregorio también es conocido por solid teaching su sólida enseñanza sermon. y sus sermones. And one of his greatest work Y en una de sus obras mayores es su libro sobre el cuidado pastoral, o la regla pastoral, and it is divided into 4 parts dividido en 4 partes, in which he gives helpful en advice. donde da consejo a los sacerdotes y obispos. The first part deals with the La primera parte habla de las necesidades de ser pastor de almas. that pastoral souls need. ¿Qué necesita un pastor de almas? ¿Qué cualidades necesita? And then the second part covers the life Y la segunda parte cubre la vida de un pastor y cómo debe conducirse como ejemplo a los demás. having humility, Tener humildad, remaining pure in permanecer puro de pensamiento, having compassion, tener compasión, ser fervoroso, stern with the vices. ser firme con los vicios de los que hacen el mal. And then part 3 addresses how La parte 3 habla de cómo el pastor preach debe predicar various groups of people, ante varios grupos de personas y incluye aquí muchos diferentes grupos. the poor and the Tiene los pobres, los ricos, los tristes, los alegres, superiors, the wise, sujetos y superiores, the impatient, necios, inteligentes, paciente, impaciente, hasty, and so on. el perezoso y el laborioso. Los incluye a todos prácticamente. Final part Y la última parte de la exhortación exhortation to the es preacher una exhortación al predicador, he should take care que to él debe return to himself after preaching. recordar, regresar a sí mismo después de la prédica para impedir que su vida, su prédica, le causen soberbia. So St. Gregory the Great Así que San Gregorio Magno es un buen ejemplo of the tremendous good del tremendo bien que un obispo y un papa pueden hacer por Cristo y su iglesia, provided that he is holy, siempre que sea santo, humilde remains y faithful permanezca fiel a las teaching enseñanzas de la iglesia, handed down to us como nos ha sido transmitida por Cristo y los apóstoles a través de sus sucesores. And we pray through the intercession Oramos por la intercesión de San Gregorio Magno, que nuestros líderes de la iglesia, los obispos, imbued with this spirit of passion, estén infundidos con este espíritu de cuidado pastoral and faithfully carry out y fielmente lleven a cabo una renovación en la iglesia en nuestra propia época, desperately needed. que tanto hace falta. A true pastor of souls Un verdadero pastor de las almas of their listeners no and tell them what they want to hear. trata de agradar a su audiencia y decirles lo que quieren escuchar, no los confirma en su pecado That they are y okay. les dice que todo está bien como están. Instead, he does the true Más bien, thing hace lo que by warning hace lo correcto al advertir from his wicked way. al pecador para que deje de pecar, para que le dé la espalda al pecado, crea en el Evangelio y sea salvado de los fuegos, del fuego eterno del infierno. Es una tarea muy seria. Pastors of souls have been Los pastores de las almas les ha sido encomendado esto por nuestro Señor. there are many, many souls Hay muchas almas on their way to que lamentablemente están camino al infierno hoy, that are in great need que tienen gran necesidad de caridad pastoral, o sea, caridad verdadera. there are those who are Hay aquellos que tienen duda, que necesitan consejo. those who are ignorant, Hay aquellos que son ignorantes, in need of instruction. que necesitan instrucción. Many people today who are Hay in need of muchos the hoy spiritual work que necesitan las obras espirituales de misericordia, sin mencionar las corporales.
And so we pray for our Así que oramos por nuestro Papa y nuestros obispos para que sean convencidos de la doctrina de la Iglesia, en especial la doctrina acerca del infierno, para que con valentía y compasión souls back to the puedan llevar a las almas found in perdidas al único medio de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Papa San Gregorio Magno, ruega por nosotros.